bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a empezar con ENCE, que me ha llamado la atención la cantidad de divergencias que empieza a mostrar el valor. Hoy, en la sesión de hoy, ha terminado de cerrar esos famosos gap que había dejado abiertos y que, bueno, pues ya aquí teníamos algunos. Ya comenté, bueno, hace tiempo que no hago un análisis de ENCE, pero bueno, comenté que bueno, pues tenía este gap, es verdad que era el más pequeño, estaba justo entre la zona del 2.72.6 y el 2.72.2 y bueno, pues hoy lo ha tapado y desde ahí, bueno, pues ha rebotado, ha cerrado prácticamente, bueno, pues cerca de los máximos de la sesión y me llama la atención, pues eso, la cantidad de divergencias que tiene el valor. He de decir que la divergencia, bueno, pues pueden tardar en mostrarse. De momento ha dejado por aquí un gap bajista. Bueno, pues veremos a ver si intenta cerrarlo y desde ahí sube o por el contrario lo cierra y retoma la corrección. Vamos a ver entonces esas divergencias, si se confirman, esas divergencias se confirmarían pues superando esa zona de máximos previos, esa zona del 2.93 aproximadamente y bueno, pues está en esa zona de soporte de esos entornos 2.72, 2.76, 2.72.6, perdón, que es esa zona de gap y cerca de esa zona, bueno, pues tiene el soporte de los entornos de los 2.70, que es el soporte de más corto plazo, aunque bueno, pues el soporte más fuerte estaría en torno a la zona del 2.60. Bueno, pues vamos a ver esas divergencias alcistas, como bien se ven aquí claramente, si se confirman o por el contrario, bueno, pues sigue esa corrección hasta confirmar y profundizarse aún más esas divergencias alcistas o por el contrario, bueno, pues desde esta zona, una vez tapado ese último mini gap que tenía, rebota con cierta fortaleza en busca primero de tapar ese gap y bueno, pues luego a la zona de máximos previos. Eso en cuanto al gráfico diario. Y en el gráfico semanal, bueno, pues vemos que se está complicando el valor en cierta manera. La tendencia alcista que arrancó en 2022, como vemos, ha perdido esa alcista ya con cierta claridad. Ahora mismo está luchando con esa media exponencial de 200 sesiones. Si tuviese una pérdida clara de la zona del 270, el valor ya se vendría a esa zona a esa horquilla de los 260, 250, donde tiene esta zona de soporte bastante importante, que ya veríamos a ver cómo reacciona desde ese nivel. Lo dicho, ahora mismo puede complicarse la situación del valor, ya que bueno, pues ha perdido ya esa alcista y ahora mismo está justo en esa media de 200 sesiones. Esto es el gráfico semanal. Por indicadores, mucha sobreventa. No hay todavía, al contrario que en el gráfico diario, unas divergencias claras. Así que bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Lo dicho, en gráfico semanal se ve ese soporte claro en esos entornos de los 2.60, los 2.50 y en el gráfico diario, bueno, pues vemos que tiene esa zona de los de los entornos de los 2.70 cerca de ese mínimo que ha hecho hoy. Ha tapado ese gap, muestra esas divergencias alcistas y bueno, pues veremos a ver si tapa ese gap y continúa en busca de esos máximos previos en torno a los 2.92 o por el contrario tapa ese gap y continúa esa corrección. Ese goteo a la baja más que corrección que lleva desde ese toque a la zona del 3.47 aproximadamente. Bueno, e Inmobiliaria Colonial que, bueno, pues está ahí luchando por no perder esa zona de mínimos que ya ha hecho en torno a esa zona del 5.16 y desde ahí parece que está intentando rebotar. Bueno, pues eso por ahora, si se diera esa situación, como vemos aquí, mantendría esa estructura alcista que tiene el valor desde marzo de 2024. Y bueno, pues en caso de rebotar desde aquí y superar esa zona de máximos previos, que estaría en torno a la zona de 5.60,
Bueno, y sobre todo esa zona de todas estas medias exponenciales, esa zona, esa horquilla de los 5,60, 5,75 aproximadamente, que es por donde pasan ahora mismo todas esas medias exponenciales. Bueno, pues conseguir recuperar esa zona sería una señal muy importante de cara a mantener esa estructura de máximos y mínimos crecientes, y bueno, pues veremos a ver si desde este nivel es capaz de reaccionar con fuerza, o por el contrario, bueno, pues en caso de reanudar y perder ese mínimo de los entornos de los 5,16, iría pues a la zona prácticamente ya de los 5 euros, donde estaría ya esa zona de soporte, y ya sí que estaría a punto de perder esa estructura de máximos y mínimos crecientes. En cuanto a indicadores, bueno, pues en sobreventa, si bien es cierto que de momento no está girado al alza, al menos el estocástico, sí parece que se va girando ya el vigía, el Concord también, si bien es cierto que todavía no han cortado la línea 0, y bueno, pues el Directional Move en zona de alta volatilidad y muy expandido, así que bueno, pues parece que pueda venir un rebote en el valor. Veremos a ver si lo que hace es tapar ese gap, llegar a esa zona de los entornos de los 5,50, y desde ahí reanuda esas caídas, o por el contrario, una vez recuperada esa zona de los 5,50, 5,60, que es por donde tiene ese último máximo que hizo antes de esta última caída, y desde ahí se encamina a buscar y recuperar esa zona que ya he comentado por donde pasan todas esas medias exponenciales. Esos serían los niveles a tener en cuenta, los mínimos vistos ya, no perderse, y bueno, veremos a ver cómo va evolucionando. Pero bueno, pues parece que por lo menos en el corto plazo pueda tener un rebote el valor. Bueno, y Talgo, que cierra ese mini gap que dejó abierto desde en el inicio de ese tramo alcista. Así que bueno, pues veremos a ver ahora cuál es la reacción del valor. Ha cerrado ese gap, ha cerrado por encima de ese nivel del gap en la sesión de hoy. Veremos a ver ahora cómo reacciona el valor. De momento se mantiene por encima de esa zona del 3,32, esos mínimos que ya comenté en el vídeo anterior, que ahora mismo es la zona de soporte. Por arriba sigue siendo la misma zona, el 3,58, resistencia a batir, para ver que el valor haya tocado ese fondo y reiniciar esa tendencia alcista. De momento, por indicadores, bastante sobreventa. El estocástico parece que se va a girar al alza. El Easy Move ya se ha girado al alza, si es cierto que no ha cortado la línea 0, y tanto el Vigía como el Concord, bueno, el Concord está neutral y el Vigía sigue bajista, así que bueno, vamos a ver qué reacción tiene ahora el valor una vez que ya ha cerrado ese mini gap y está cercana a esa zona de soporte. Bueno, pues todo esto teniendo en cuenta que bueno, pues este valor sigue bueno, pues a la espera de noticias respecto a esa posible OPA, aunque va a ser, parece, por una parte no va a llegar a ser una OPA completa por el valor, así que bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando una vez tapado ese gap y cerca ya de ese nivel de la zona del 3,32, esa zona de mínimos que tenía antes de esa arrancada que tuvo hasta los entornos de los 4 euros. Bueno, y Tubacex, que ya se aleja, parece que se va alejando de esa zona de máximos, esos entornos de los 3,47, 3,50, 3,60, esa zona que tenía una zona importante de techo. Bueno, pues parece que se va acercando a ese nivel de los 3,25, 3,30, si bien es cierto que el volumen, como vemos aquí, es muy bajista, o sea, perdón, muy bajo en esta corrección que está teniendo el valor. Veremos a ver ahora cómo evoluciona. Bueno, pues de momento una caída suave, una corrección suave después de ese arranque que ha tenido el valor de esos entornos de los 3,06, una vez completada la proyección de esa figura del hombro cabeza hombro y llegada ese tramo alcista que tuvo hasta esa zona de resistencia, como ya he comentado, de los 3,50, 3,60. Y bueno, pues veremos a ver ahora desde ahí. Las dos posibilidades siguen siendo o bien consolida y vuelve a atacar esa zona de techos con fuerza,
o por el contrario, bueno, pues pierde de nuevo esa zona de soporte de los 3.30, 3.25 y vuelve a tantear esa zona del 3.06. Veremos a ver cómo va evolucionando el valor. Los indicadores pues están todos bajistas, tienen bastante margen de caída, si bien es cierto que bueno, pues por ahora el volumen es muy bajo en esta corrección, así que bueno, veremos a ver de momento cómo se va comportando. Tubacex es uno de esos valores que cuando acelera lo hace con fuerza, tanto a la baja como al alza, así que bueno, de momento está tranquila, veremos a ver ese 3.25-3.30 si aguanta e iremos comentando la información de ahora. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos dado. No os olvidéis suscribiros para estar atentos y atentas a esos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. Si necesitáis algún valor en concreto, pues me lo dejáis en los comentarios. Y un saludo, buenas noches.